Entonces vamos a comenzar. La clase de hoy va a estar a cargo del doctor Gerardo Franco. El tema es disponibilidad de la acción y medios alternativos de solución de conflictos, el proceso composicional. Voy a proceder a la presentación del disertante del día de hoy, que también es, como saben, es integrante de la Cátedra A de Derecho Procesal Penal, de la que soy titular. El doctor Gerardo Ariel Franco es abogado egresado de la carrera de especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente es maestrando de la Maestría en Ciencias Penales de esta misma universidad. Ha participado en numerosos cursos nacionales e internacionales de posgrado en materia de Derecho Procesal Penal, litigación, enseñanza de litigación oral conforme al sistema acusatorio adversarial. También ejerce la docencia en la carrera de abogacía desde el año 2012 en la materia de Derecho Procesal Penal. Es actualmente miembro de la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Es docente de posgrado de la Universidad de la Cuenca del Plata y también es miembro de la Relatoría Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. También el doctor es coautor del libro Manual de Litigación del Club de Litigación de Corrientes, año 2021, por la editorial Contexto. En un breve resumen de, pese a la juventud del doctor Gerardo Franco, sus notables antecedentes. Así que para mí es un gusto, es un honor y es un placer presentarles al doctor Gerardo Franco con el tema de hoy, que son precisamente disponibilidad de la acción y medios alternativos de solución de conflictos, el proceso composicional. Te escuchamos, Gerardo. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que puedan... Perfecto, se ve. Bien. Entonces, el tema que nos convoca hoy es la disponibilidad de la acción penal y los medios alternativos de solución de conflictos, junto con el proceso composicional, aplicados siempre al nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Perdón. Ahí dejaste de compartir, me parece. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, sí, sí, perfecto. Bien, para comenzar a hablar, me pareció interesante dividir, esta charla, y voy a hacer algunas aclaraciones previas para que se entienda el mecanismo de la clase que voy a llevar adelante. En primer lugar, he decidido dividir la clase en una introducción al tema del principio de legalidad y de los criterios de oportunidad para brindar mayor claridad y eventualmente, si se produce alguna discusión, adelantar, ¿no es cierto?, ya algunos criterios. En segundo lugar, bueno, hablar puntualmente de cuáles son los criterios de disponibilidad de la acción que tiene previsto nuestro Código Procesal Penal reformado según Ley 6.518, y también en aquellos métodos de composición, ¿no es cierto?, o de salidas alternativas, y enfocarme puntualmente en la conciliación penal por ser aquel mecanismo que, si se quiere, dentro del proceso penal es más novedoso, ¿no es cierto?, porque tiene mucho menos recorrido en la jurisprudencia y en la norma procesal penal y penal, que otros mecanismos, como por ejemplo la suspensión del juicio a prueba, que también van a ser mencionados. Entonces,
lo importante acá es, doctor, yo no sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, se ve perfecto. A lo mejor si pones en presentación, porque lo que se están viendo son digamos, el listado de las diapositivas. Si se puede, ahí abajo, ¿viste? La tecla F5, fíjate, si pones la tecla F5, te va a permitir abrir. Entonces se puede ver más. Bien. Ahí está, ahí está. O abajo en presentación en PowerPoint. A ver. Ahí sí, ahí está perfecto. Y lo vas corriendo. Sí, Lo vas corriendo con los cursores. Sí, el problema está en que mi computador me está diciendo que que la tarjeta gráfica no me permite continuar. Entonces, voy a solucionar solo este asunto. Y ya continúo. Allí se ve todavía el PowerPoint, ¿verdad, doctor? Sí, se ve perfecto. Bien. Bien. Entonces, decíamos, en la primera parte, para dar la introducción a este tema, vamos a hablar de la persecución penal, ¿no es cierto? Y de la decisión de oficializar esta presentación penal, esta persecución penal, perdón, como regla general, y que se estimó necesario imponer a los órganos del Ministerio Público, como también a los órganos de la policía, por vía del principio de legalidad, el deber de promover esta persecución penal que se dio en llamarse la promoción necesaria ante la noticia, ¿no es cierto?, de un hecho punible, en procura de una decisión judicial que, una vez que esclareciese la verdad acerca de esta hipótesis, solucione el caso de alguna de las resoluciones previstas en la ley procesal. Por este motivo, una vez que se promueve la persecución penal, ella no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino por el modo y las formas previstas en la ley procesal. Esto hace a la irretractabilidad, perdón, de el proceso, ¿no es cierto?, como un subprincipio de legalidad. ¿Cuál es la justificación que se le dio a todo esto? Bueno, en realidad, para continuar con el tema, lo importante de esto es que la norma prohíbe, en principio, la renuncia del ejercicio a la persecución penal o el desistimiento de esta acción intentada, ¿no es cierto? Todo el acuerdo, todo tipo de acuerdo, todo tipo de transacción con el imputado, según este principio, estaría ordinariamente permitido para el derecho privado, pero no para el derecho público. Entonces, esto está basado en el artículo 71 de nuestra norma penal de fondo, y también está establecido en el Código Procesal Penal de Corrientes, ¿no es cierto?, según ley 6.518. Se apoya entonces en esas normas. La justificación, ahora sí, que se le daba a este tipo de procesos, o a este tipo de principios, perdón, en realidad todavía se sigue discutiendo, y sobre todo por la aparición de los principios o criterios de oportunidad. Por un lado, este principio derivaba de la idea de la pena, ¿no es cierto?, como una expiación, ¿no?, como una retribución del crimen,
es decir, de las teorías absolutas de la pena estatal, que, bueno, que legitiman de alguna manera un mal inferido a quien había obrado mal, como una especie de retribución, y lo prescribían como una forma de aplicación necesaria en casos concretos. Con ello se proscribía, o sea, se anulaba todo tipo de fin utilitario para la pena estatal, ¿no es cierto? Por otro lado, otro fundamento especulativo del principio de legalidad se vinculaba más próximamente al derecho positivo y al Estado de Derecho. Esto es al principio de igualdad ante la ley y unido también a la determinación legislativa de los hechos punibles. Igualdad ante la ley que se basaba en la Constitución Nacional del el artículo 16 y en el artículo 18 y 19 de la misma norma constitucional, que recomendaban que fuera de la ley, es decir, el legislador y no la decisión del particular de los órganos de la persecución penal, en este caso, quien determine en qué casos concretos y cuándo una persona debe ser sometida a una pena o viceversa. Sin embargo, autores como Mayer explicaban que este razonamiento tenía que ser, o debe ser entendido, o debe ser tenido en cuenta, en realidad para no crear fueros personales, o para provocar algunas desigualdades raciales, religiosas, especiales o económicas. O sea, básicamente fueron hechos como una garantía frente al poder punitivo del Estado, es decir, como seguridades para el habitante, ¿no es cierto?, de la nación, de no ser afectado en sus libertades por ese poder, y la aplicación que se pretende con el principio de oportunidad, viene a decir este autor, en realidad no es precisamente someter a un habitante al poder del Estado, sino por el contrario, es liberarlo de este poder punitivo del Estado y de ese riesgo, ¿no es cierto?, para evitar su persecución. El doctor Mayer es bastante crítico entonces de esta mentalidad cerrada del principio de legalidad que se adquirió como consecuencia de importar directamente de Europa nuestro sistema procesal. Y dice que a pesar de todo esto, o de esta falacia que se da, se colocó al principio de legalidad como una máxima fundamental del sistema, por lo cual el principio de oportunidad funcionaría jurídicamente como una excepción. Ahora bien, empíricamente se conoce que el sistema penal se aplica a tan solo unos pocos hechos punibles, que son realmente escasos frente al panorama general, ¿no es cierto?, de la inobservancia a las normas del derecho penal. Esto no solamente se hicieron estudios, sino que a la vista está de todos los operadores del sistema que existe una selección natural del sistema que crea en realidad esas graves desigualdades notorias y que criminaliza a un sector social que es el menos favorecido, el de menores recursos, y descriminalizando a otro. En este sentido, no solamente que hay una selección que se da naturalmente de aquellos casos que ingresan al sistema penal, sino una vez dentro del sistema penal hay una nueva selección natural que lleva a que un porcentaje mínimo de los casos que se llevan, cuyo proceso existen, terminen en un juicio y con una condena, ¿no es cierto? A ver, en este sentido, por un lado va la teoría del principio de legalidad y por otro lado va la práctica del principio de legalidad. Entonces, lo que hace es
el principio de oportunidad, perdón, el principio de legalidad lo que hace es, pareciera que vuelve la espalda a la realidad, ¿no es cierto?, sin intentar dominar o encauzar esta realidad de todos los días que se da. Por lo tanto, el criterio de oportunidad lo que viene a hacer es intentar dominar esta selección natural, encauzar mediante afirmación por vías de criterios de oportunidad, por vía legislativa, y mediante la atribución de responsabilidad política y jurídica al órgano que es encargado de definir y aplicar estos criterios, ¿no es cierto? Porque lo importante de esto es que y otra cuestión, otro problema que genera el principio de legalidad es que se esconde, ¿no es cierto?, la falta de actuación o la actuación deshonesta de los órganos se esconde a través del principio de legalidad. En cambio, lo que dicen autores como Mayer en este caso, que es uno de los exponentes, ¿no es cierto?, de nuestro derecho procesal, es que bueno, una vez que están en cabeza y la responsabilidad está en cabeza de los órganos, es más fácil responsabilizar, ¿no es cierto?, la falta de actuación o actuaciones deshonestas o revisar la actuación periódica, y no se esconde detrás del principio de legalidad a ciegas casos sin resolverse o resueltos de manera inoportuna, ¿no es cierto?, y que luego generan grandes compromisos internacionales a la nación argentina. Por otro lado, la aplicación del principio de oportunidad se puede ligar con facilidad a otro tipo de teorías, las teorías utilitarias sobre, por ejemplo, la legitimación, o el fundamento, el fin y los límites de la pena estatal. Por ejemplo, la prevención general positiva, que lo que busca o procura es legitimar la pena a través de la necesidad de recordar valores, ¿no es cierto?, bienes jurídicos convencionalmente admitidos, como base de integración social, confirmando la vigencia de las normas, fin que se alcanza en realidad por la imposición de la consecuencia jurídica tan solo a unos hechos disvaliosos, pero que y que no hace falta que se aplique absolutamente a todos, ¿no es cierto? Y también se puede vincular de alguna manera el principio de oportunidad a propósitos políticos criminales utilitarios como la descripción, como la descriminalización, perdón, y la criminalización de ciertos comportamientos que sean merecedores, ¿no es cierto?, de un mayor enfoque del sistema punitivo argentino. Y también, por último y no menos importante, la visión, ¿no es cierto?, el cambio de visión del delito, imponiéndose al delito como definitivamente como una gestión de conflictos. Más adelante en la charla vamos a ver los desafíos del Ministerio Público Fiscal que va a tener, pero en definitiva el conflicto se viene a revisar o definitivamente a imponer como un conflicto social. Esta cuestión del principio de oportunidad como con referencia a la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la nación, propia de un Estado de Derecho que hacía de fundamento o hace de fundamento al principio de legalidad, como decíamos, a través de la Constitución del artículo 16, en realidad no resulta el principio de oportunidad una postulación injusta en cuanto a esto. Por el contrario, lo que hace es conducir la selección, ¿no es cierto?, con fines concretos del sistema que no es ilimitado, que está limitado, ¿no es cierto?, el Estado tiene recursos limitados y que por tal motivo deben ser utilizados eficazmente y de manera efectiva, ¿no es cierto?
Desde este punto de vista, nosotros, bueno, solo para mencionar, debemos saber que existen dos modelos de criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad que está reglado como en nuestro país y que es de excepción, y el criterio de legalidad, de oportunidad que es libre, como en el sistema norteamericano. Vale decir que el principio de legalidad no existe como tal en el sistema anglosajón. Para ellos es inconcebible, ¿no es cierto? Y al contrario, ponen en cabeza absolutamente del Ministerio Público Fiscal la acción penal pública y la decisión de promover o excitar el sistema punitivo judicial. En nuestro país, ustedes saben que es a través de la ley que se generan los criterios de oportunidad que van a poder ser aplicados. Y en este caso, el Código Procesal Penal es el que va a llevar, ¿no es cierto?, adelante esta tarea. También vamos a ver más adelante que se produjo una regulación legislativa en el Código Penal. Es así que hasta la ley 27.147, que fue aprobada el 10 de junio del 2015, no existía como causal de extinción de la acción penal los criterios de oportunidad, ni los criterios, ni las salidas alternativas, ¿no es cierto? Salvo algunas, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba, ¿no es cierto?, y otras puntuales que se venían dando en leyes anteriores, pero como el tratamiento de los criterios de oportunidad se da a través de esta ley 27.147, que agregó, ¿no es cierto?, tanto a los criterios de oportunidad, a la conciliación, a la reparación integral del daño, como causales de la extinción de la acción penal, siempre y cuando y en base a los sistemas procesales provinciales, ¿no es cierto?, porque es materia de las provincias legislar en este sentido. Tal es el caso que en la actualidad, bueno, en realidad ahí lo dejé picando para la discusión, si se quiere dar más adelante, porque este fue muy debatido respecto a si la acción penal es materia procesal o es materia de fondo, es decir, si podía legislarlo, si puede legislarlo cada provincia o si debe de estar legislado en el código de fondo. No es materia de esta clase, así que, pero eventualmente se puede dar la discusión. Bueno, en definitiva, para avanzar, en la actualidad el título 10 del Código Penal, en el artículo 59, establece específicamente que la acción penal se va a extinguir, ¿no es cierto?, por la muerte del imputado, por la amnistía, por la prescripción, la renuncia del agraviado. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, con lo nuevo, lo novedoso, que es la aplicación de un criterio de oportunidad de conformidad con las leyes procesales correspondientes. Es decir, ya el código da una solución a esta discusión y dice, bueno, cada provincia deberá resolver esta cuestión procesal, ¿no es cierto?, para la aplicación de los criterios de oportunidad. Y a continuación dice también que se extingue por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto también con la ley. Y termina con la suspensión del juicio a prueba. Ahora bien, con respecto, esto como a modo de introducción de la aplicación del principio de legalidad o de los criterios de oportunidad, ¿no es cierto? Con respecto al Código Procesal Penal de Corrientes, según la Ley 6.518, que es el punto que hoy debemos tocar, bueno, se viene explicando en clases anteriores y está sentada la base, ¿no es cierto?, de que la acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, esto está establecido en el artículo 25, y sin perjuicio de la facultad de querellar que tienen las personas, ¿no es cierto?, que reconoce el propio código.
En general, por regla general, el querellante actúa en forma conjunta con el fiscal, pero puede actuar en forma autónoma en algunos casos que vamos a tratar de explicar cuando no exista conformidad con el fiscal. Se da el principio, ¿no es cierto?, de legalidad en el nuevo Código Procesal Penal cuando el artículo 25 en su segundo párrafo explica que el fiscal debe iniciar de oficio, salvo que dependa de instancia privada, y el fiscal que tome conocimiento de la comisión de un delito, entonces tiene que, o que cayere en el ámbito de su competencia, debe promover la correspondiente investigación. Y también dice expresamente el Código que el Ministerio Público no puede suspender, interrumpir ni hacer cesar la acción pública fuera de los casos expresamente establecidos por la ley. Es decir, si bien aplica el principio de legalidad, también se aplica el criterio de oportunidad reglada, tal como lo estábamos diciendo. La propia ley es la que va a dar, ¿no es cierto?, los casos en los cuales pueda suspender, interrumpir o hacer cesar la acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal. Estas excepciones a esta obligatoriedad se da, y está establecido en el código, se puede leer de la totalidad de nuestro nuevo código, cuando pida el archivo del legajo de investigación el fiscal, porque por ejemplo entienda que no existió delito, que está establecido en el artículo 277, por la aplicación de un criterio de disponibilidad de la acción. También se puede dar, ¿no es cierto?, este cese por el rechazo de la pretensión del querellante de dirigir la imputación contra un interviniente cuando este hecho por el que el fiscal formalizó la imputación quiera ser por parte del querellante dirigido contra otro partícipe. También se da este cese o esta excepción, ¿no es cierto?, a la obligatoriedad de promover la acción pública cuando se dé el sobreseimiento por parte del Ministerio Público Fiscal o cuando exista la imposibilidad de sostener la acusación al finalizar la audiencia de juicio. Es decir, estando en alegatos de clausura, el fiscal no sostiene la acusación, no pide la condena. En todos estos casos, el querellante tiene maneras, ¿no es cierto?, de controlar esta actuación, siempre previa constitución en querellante. Esto es fundamental porque la víctima es un sujeto que tiene muchos derechos, pero para ejercerlos tiene que, por ejemplo, en este caso, necesita su constitución en querellante. De esta manera la víctima puede controlar, ¿no es cierto?, en los casos en que el fiscal disponga de la acción o rechace su pretensión de dirigir contra otra persona la imputación, o en el caso de la promoción del sobreseimiento, puede hacer revisar, ¿no es cierto?, la decisión del fiscal por parte del fiscal general. Y bueno, si hubiera un acuerdo fiscal, puede continuar de manera autónoma a través de una querella particular, ¿no es cierto? El código le llama querella autónoma, pero en definitiva continúa por sus propios medios ejerciendo la acción pública. Esto en el Código Procesal Penal Federal se llama la conversión de la acción, ¿no es cierto? En el caso de Corrientes existe lo que es la querella autónoma. Continúa el proceso a través de la querella autónoma. Y bueno, en el último caso, en el caso de que el fiscal no sostenga la acusación al finalizar la audiencia de juicio, es decir, que no sostenga en los alegatos de clausura una acusación o no solicite la condena,
También la querella puede pedirlo por su parte, ¿no es cierto? Esto ya es jurisprudencialmente aceptado desde hace mucho tiempo, fallos como Santillán y otros, pero en definitiva el Código Procesal Penal viene a reforzar eso en el derecho positivo, diciendo que, bueno, el fiscal la querella autónoma puede pedir la condena si el fiscal no sostiene la acusación en juicio. Es decir, puede sostener su propia acusación la querella. Con respecto a la disponibilidad de la acción, esto está establecido en el artículo 32 del Código Procesal Penal de Corrientes. El artículo 32 lo que explica es que, bueno, el fiscal puede disponer de la acción en los casos de un criterio de oportunidad que más adelante detalla, o en la celebración de acuerdos de conciliación y reparación integral y en la aplicación de suspensión del proceso a prueba. Dentro de la aplicación de criterios de oportunidad, se establece en el Código Procesal Penal una serie se reúnen una serie de causas por las cuales el fiscal, el agente fiscal que está llevando el caso puede decidir por sí mismo no continuar con la investigación, ¿no es cierto? No llevar adelante su caso en el proceso. Siempre, o en algunos casos, en realidad en algunos casos, necesita el control fiscal, del fiscal superior, del fiscal general, como así lo establece la norma. ¿Y cuáles son estas causas? Bueno, las determina claramente el código, dice, bueno, cuando exista una insignificancia del hecho, ¿no es cierto?, por los criterios de insignificancia. Yo recuerdo un caso, y esto tiene una cuestión también, ¿no es cierto?, de mucha aplicación de sentido común, como debe regir para el derecho. Yo recuerdo haber tenido que presentarme en juicio cuando todavía litigaba, porque bueno, en la provincia del Chaco nos habían citado a uno de mis clientes que tenía un supermercado y le habían, había entrado una persona de los llamados mecheros y había sacado dos shampoos. Y bueno, por supuesto, toda una movilización, todo un proceso por dos shampoos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese sentido, el Chaco, cómo lo trabajó, el Ministerio Público Fiscal se comunicó, a destacar que el Chaco en ese sentido tiene un par de años más, ¿no es cierto?, de aplicación de un código, si se quiere, adversarial, un poco mitigado, pero bueno, tiene cuestiones como estas, en las cuales nos dio la opción, y el propio Ministerio Público Fiscal consultó, ¿no es cierto?, en este caso a la víctima, si deseaba continuar o no, y si no, si consideraba, y por supuesto la víctima tenía que dar el por qué era tan importante que continúe el proceso. En definitiva, tomó su propia decisión el Ministerio Público Fiscal, por supuesto que con la anuencia de la víctima, y se aplicó el criterio de oportunidad, ¿no es cierto? Se archivó la causa por la insignificancia del hecho. Es criterio de algunos tribunales la aplicación de pero no era uniforme, y bueno, ahora le da la posibilidad la norma al propio fiscal a la aplicación de este criterio, ¿no es cierto? La otra causa que da, o elemento que puede hacer, que es ese, la investigación o la acción penal pública, siempre decidido por el Ministerio Público Fiscal, es cuando existe una pena natural, ¿no es cierto?, que fue sufrida por el imputado por un delito culposo. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, ¿no es cierto?, si
el propio imputado sufrió también, ¿no es cierto?, en ese accidente resultó gravemente herido, también podría aplicarse esta pena natural, ¿no es cierto?, de manera tal que hace infructuosa la iniciación de todo un proceso, toda la actividad jurisdiccional. También otro de los criterios es la falta de importancia de la pena que puede aplicarse en relación con otra sanción aplicada o aplicable, es decir, si en razón del mismo proceso u otro se le podría aplicar a este imputado una pena absolutamente mayor que a la que está siendo, la que sería investigada, el fiscal puede decidir, ¿no es cierto?, con anuencia del fiscal general, no investigar esta pena que es mucho menor, ¿no? Este hecho que derivaría en una pena mucho menor. Por otro lado, si el imputado es una persona de 70 años, ¿no es cierto?, o tiene una enfermedad incurable en estado terminal, y siempre que no existan un mayor interés para el público, también el fiscal puede decidir, ¿no es cierto?, no avanzar en la investigación y archivar el caso. Y por último, hay una reiteración acá en la norma porque dice, bueno, en lesiones leves, cuando haya conciliación o la víctima exprese desinterés por la persecución penal, salvo que, bueno, se encuentre el comprometido el interés de un menor de edad. Digo que está reiterado porque, en verdad, esto ya se trata en el capítulo destinado a la conciliación penal, y lo que agrega es que cuando la víctima expresa un desinterés por esta persecución penal, ¿no es cierto?, y en casos de lesiones graves, lesiones leves, el fiscal también tiene la facultad de suspender esta actuación de la ley penal. Ahora, en el caso, salvo en el caso de la enfermedad incurable o de la persona que tenga más de 70 años... Perdón, Gerardo. Por Sí. favor, si pueden silenciar los micrófonos porque están interfiriendo con la exposición. Perdón la interrupción, Gerardo. Sí. Sí. No sé si se me escucha. ¿Se te escucha? La verdad es que justo se le ocurrió a un vecino mío, parece, comenzar una construcción o una tarea de refacción de su domicilio. No, bueno, yo pensé que era el ruido de puede llegar a alguno de ser los eso, micrófonos. porque yo lo escucho muy fuerte. Puede ser, sí. Parece que es como un taladro, una cosa así. Sí, lamento mucho, no sé si se me entiende está igual. bien. No, Si se no, te escucha buscaré bien, se te escucha bien. cambiar Era para que no se te interrumpa a vos nomás, pero bueno, está bien. Está. Bien, te escuchamos, seguimos. Bueno, perdón. Decíamos entonces que en todos estos casos, salvo en la cuestión de la enfermedad o de la mayoría de 70 años del imputado, puede ser cuestionado por la víctima. El procedimiento es específico, se hace ante el fiscal general, y si el fiscal general confirma la decisión de este fiscal, la víctima puede iniciar, como decíamos, la querella autónoma y de conformidad con el artículo 366. O sea que la norma dirige, para el caso de confirmación por parte del fiscal superior a la decisión del fiscal inferior, dirige directamente a la víctima a una querella autónoma que no tiene otro aliciente, otras características que la querella que presenta la víctima, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando se aplica un criterio de oportunidad? Bueno, lo que sucede es que se cierra definitivamente el proceso, ¿no es cierto? Y se inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho, por la aplicación del ne bis in idem, ¿no es cierto?, hacia el imputado. Es decir, que si esto queda firme, si esta aplicación, si se cierra el proceso, es decir, si la víctima no presenta una querella autónoma,
se cierra definitivamente y se archivan las actuaciones y no puede volver a perseguirse al imputado por el mismo hecho. Pues bien, dicho esto, quiero pasar a hablar de las medidas alternativas, ¿no es cierto?, de suspensión del juicio a prueba y de conciliación y reparación del daño. Esto es importante, es decir, hasta acá fueron los criterios de oportunidad. Y como les decía, esta es la tercera parte, digamos, de la clase, y quiero enfocarme sobre todo en la cuestión de la reparación y conciliación y mediación, con lo cual entonces voy a hablar primeramente, y abuelo de pájaro, de la suspensión de juicio a prueba para meternos de lleno a la conciliación y mediación. La suspensión de juicio a prueba como un mecanismo alternativo de la solución de conflicto y de finalización, ¿no es cierto?, del proceso. El artículo 38 en adelante del Código Procesal Penal de Corrientes lo remite, ¿no es cierto?, a su regulación en cuanto a los requisitos y demás, a lo establecido en el artículo 76 y 76 bis del Código Penal. No dice ahí la filmina, pero bueno, es del Código Penal, que ya lo regulaba con mayor anticipación, con mucha anterioridad, y que se venía aplicando, ¿no es cierto?, por vía jurisprudencial en la provincia de Corrientes, porque no existía una norma procesal que le dé forma, ¿no es cierto?, a la aplicación específica. Entonces, en base al Código Penal, este mecanismo se venía, y a los criterios que se fueron formando jurisprudencialmente, se venía ya trabajando. Lo importante de esto es que el imputado en el Código Procesal de Corrientes solicita, ¿no es cierto?, la aplicación de una suspensión de juicio a prueba al fiscal, y se da una cuestión, un detalle, que a mi entender es un detalle, pero que resulta muy importante y viene a zanjar ciertos criterios que dependía del tribunal en que que recaiga la causa, podía aplicar discrecionalmente uno u otro criterio, que es la fijación del plazo o de la estimación del plazo hasta qué momento procesal se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba. Y el Código Procesal Penal nuevo lo dice claramente, hasta la fijación de la audiencia de control de la acusación. Ustedes saben, y someramente solo para recordarlo, esta audiencia de control de la acusación se da en la etapa intermedia, luego de la finalización de la etapa de investigación y antes de la etapa de juicio o la etapa del plenario. Hasta ese momento se puede presentar el pedido, o el imputado puede solicitar el pedido al fiscal de la suspensión del juicio a prueba, y luego de ese plazo, de ese momento procesal, no es un plazo, es un momento, es un acto procesal, caduca este beneficio para el imputado. En definitiva, lo que debe hacer es un ofrecimiento al fiscal, ¿no es cierto?, de una concreta reparación de los daños en la mayor medida en que le permitan sus posibilidades. Incluso especifica, es tan amplio este ofrecimiento que para facilitar esta reparación se lo puede hasta eximir del ofrecimiento del pago del mínimo de una multa aplicable, ¿no es cierto? Ahora, si no tiene condiciones legales este ofrecimiento, o el ofrecimiento es insuficiente en base a las condiciones propias del imputado, el fiscal puede rechazar esta solicitud
o incluso también cuando existen razones de política criminal o de interés público que así lo indiquen. En este caso, en el caso del rechazo de esta solicitud de suspensión de juicio a prueba por parte del fiscal, esta decisión puede ser recurrida por parte de la defensa o controlada, la palabra es controlada, por el fiscal general, ¿no es cierto? Siempre a pedido de la defensa del imputado. Por el contrario, si la solicitud fuera aceptada, el fiscal va a solicitar una audiencia ante el juez para que se resuelva sobre la razonabilidad del ofrecimiento de esta reparación, el plazo por el cual se va a suspender el proceso y la imposición de las reglas de conducta que están establecidas, ¿no es cierto?, en la ley penal. Lo curioso de esto y lo importante también es que la víctima, en el caso de nuestro código, puede cobrar este monto que el juez consideró aceptable, razonable y que si hubo homologación, ¿no es cierto?, sin perjuicio de que después puede ejercer por motu propio, la acción civil por lo que resta de la reparación plena. Es decir, no es que extingue la responsabilidad pecuniaria o la indemnización pecuniaria que puede derivar de una responsabilidad propia del derecho privado, ¿no es cierto? Nuestro código deja abierta la puerta para que la víctima cobre lo que ofreció en las medidas de sus posibilidades y luego vaya por una acción civil, en sede civil, por lo que resta de la reparación o que considera. Es importante también que nuestro nuevo código, en base al nuevo sistema por el cual el juez está para resolver las cuestiones, el control de las reglas de la conducta queda a cargo de la oficina judicial, de la cual ya se ha hablado, y que forma un legajo, ¿no es cierto?, en el que se deja constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de todas estas reglas. Siempre, si existiera alguna modificación, si existiera alguna revocación, se va a resolver en audiencia a solicitud del fiscal, ¿no es cierto?, que está establecida en este código como mecanismo de trabajo, la audiencia. Si se acredita el cumplimiento, el juez declara la extinción del caso y archiva el mismo, ¿no es cierto? Se puede hacer esta extinción, se va a poder hacer en audiencia, pero si resulta innecesaria, se hace por una resolución firmada y por escrito y termina el caso, ¿no es cierto? Se notifica a las partes. Para el caso de que no se haya un incumplimiento, vuelven las actuaciones, el fiscal puede pedir una nueva audiencia, y si el juez da por incumplido, las actuaciones o sea, el proceso se reanuda en el estado en el que se encontraba, y el fiscal va a continuar persiguiendo penalmente al imputado. Bien. Con respecto a la conciliación o reparación integral, que es el tema que más me apasiona en todo esto de medidas alternativas, porque considero que es una novedad en cuanto que proviene del derecho privado, ¿no es cierto?, y que hace mucho tiempo esta posibilidad fue extraída o extirpada a la víctima, y que ahora recién se le empieza a dar facultades, como les decía, a partir de la introducción en el artículo 59 del Código Penal, como un mecanismo de extinción de la acción penal, a la conciliación o reparación integral en cabeza directamente de la víctima, ¿no es cierto? Así que vamos a ello. En este sentido, debemos decir que esto tiene un sustento en normativa supranacional, ¿no es cierto?, que imperan en la resolución alternativa de conflictos. En este sentido se toma a la víctima como parte relevante del proceso penal. Va de la mano con declaraciones como, por ejemplo,
la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso de Poder, que fue dictada por la ONU en el año 1985. Esta resolución ya establecía que debe entenderse por víctima a todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Y, fundamentalmente, después de dar toda esa definición de víctima, agrega que los Estados miembros deben establecer y reforzar, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener una reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Toda una declaración en 1985 ya de la Organización de las Naciones Unidas. Y es mucho más específica todavía cuando dice que se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluida la mediación, el arbitraje, las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctona a fin de facilitar la conciliación y la reparación de las víctimas. Esto es replicado en otros documentos internacionales, como por ejemplo las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde habla de la mediación y otros medios que no impliquen la resolución de conflictos por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinado grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad. El artículo 5 de las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, denominadas las reglas de Tokio, también prevé que cuando así proceda y sea compatible con el ordenamiento jurídico, la policía, la fiscalía u otros organismos que se ocupen de casos penales deben estar facultados para retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. Como se ven en diferentes tratados internacionales a los que suscribió la Argentina, vienen trabajando sobre estas salidas alternativas y a través del método composicional, ¿no es cierto?, para finalizar los procesos penales. En definitiva, el método composicional o la conciliación, para hablar específicamente, la conciliación, la reparación integral o la mediación, no tienen como fin, y esto es importante, no tienen como finalidad probar quién tiene la razón o quién tiene mejor derecho. No se va a tratar de probar el hecho, tampoco. No se trata de probar el hecho que materializó la violación a una norma sustantiva, porque no se trata de probar hechos pasados. A lo que apunta la conciliación, la reparación y la mediación es a tratar de identificar aquellos puntos de acuerdo entre victimario y víctima, aquellos intereses que mediante concesiones recíprocas que permitan dejar satisfechas a cada una de las partes y puedan solucionar el conflicto suscitado a raíz del delito. Incluso llega a tal punto que puede consistir en un acto de pedidos de perdón. El acto de pedir perdón puede satisfacer esta necesidad de que se reconozca el daño sufrido por la víctima. Es tan amplio que llega a permitir esta cuestión. Por eso se dice que en realidad el acuerdo que surja de una mediación, de una conciliación, no así de la reparación integral, porque bueno, ahí se separa, pero en cuanto a la mediación y la conciliación, no necesariamente el acuerdo tiene que fundarse en el derecho, sino que tiene que estar basado en las necesidades de ambas partes. Y a esto se aplica que debe contener una solución creativa y diversa para cada caso en concreto.
en este caso, en el caso del Código Procesal Penal de Corrientes, el fiscal es quien puede autorizar a las partes a realizar acuerdos de conciliación o de reparación integral, y establece específicamente en qué casos puede darse. Y en este punto dice que, bueno, en aquellos casos de delitos de instancia privada, o de acción privada, llamado también de acción privada, delitos que tengan contenido patrimonial y que fueran cometidos sin violencia sobre las personas, amenaza simple y lesiones leves, dolosas y culposas. Dice también que, y ahora vamos a hablar de este punto, de cómo se pone en cabeza del fiscal, ¿no es cierto?, los acuerdos. Dice que le impone la regla, nuestro Código Procesal Penal le impone reglas al fiscal para que autorice estos acuerdos siempre que no existan razones de seguridad o de interés público que lo hagan desaconsejable. Incluso el propio fiscal puede promover la mediación para lograr el acuerdo. ¿Cuál sería la diferencia entre la mediación y la conciliación? En verdad, la doctrina, si uno estudia en general, se toma como, en algunos casos, como sinónimos. La única diferencia que podría hacerse es que la mediación se hace a través de un tercero que interviene, imparcial, y que promueve, ¿no es cierto?, el acuerdo, hablando con una y con otra parte. En cuanto a la conciliación penal, es un acuerdo libre que se da entre víctima e imputado, o entre imputado y fiscal, ¿no es cierto?, sin terceros que intervengan. En definitiva, no tienen otra diferencia entre... bueno, y en general el mediador, ¿no es cierto?, es una persona que está preparada, que es incluso en la provincia de Corrientes hay una matrícula de mediadores y se hace en un ámbito específico. Pero más allá de eso, en cuanto a los términos de la negociación, no existen otras diferencias o radicales diferencias entre ambos. Esto debe quedar claro porque cuando uno habla de mediación o conciliación, algunos autores lo hablan como sinónimo. Esté un mediador o no esté un mediador, estamos hablando de una negociación, ¿no es cierto?, sobre el resarcimiento de un daño o el pedido de perdón producido, ¿no es cierto?, o a raíz de un hecho ilícito provocado, en los casos que la propia norma lo autorizan, ¿no es cierto? Repetimos, los delitos de instancia privada, aquellos que tengan contenido patrimonial, pero que hayan sido cometidos sin violencia sobre las personas, como de nuevo puede ser un accidente de tránsito o una defraudación, ¿no es cierto? Amenazas simples, lesiones dolosas, leves, y lesiones culposas. Si se concreta el acuerdo entre las partes, el fiscal es quien lleva al juez, presenta ante el juez, pide a través de la oficina judicial una audiencia ante el juez, se presenta el acuerdo y el juez lo puede homologar o rechazar en base a los criterios de legalidad, ¿no es cierto?, que se puedan dar si están dentro de los términos que la norma lo establecen o lo autorizan. Luego de ello, una vez acreditado el cumplimiento, el juez, a solicitud de parte, declara extinguida la acción penal y ordena el archivo del caso. Lo hace en audiencia, salvo que lo considere innecesario, y en caso de incumplimiento de lo que se haya acordado, el fiscal puede solicitar al juez una audiencia, otra vez a través de la oficina judicial, para revisar este incumplimiento. Si el juez declara el incumplimiento de este acuerdo, se reabre el proceso.
Es importante analizar que el Código Procesal no realiza una previsión de tipos delictivos cuyos procesos sean susceptibles de ser extinguidos por vía de la disponibilidad de la acción o en este caso, de la conciliación, sino que hace una mixtura entre ellos, entre tipos delictivos y algunos otros elementos que pueden habilitar. Si uno se pone a revisar y analizar, habla de delitos de instancia privada, pero también habla de contenido patrimonial y también habla de un tipo específico como son las amenazas simples, las lesiones leves y las lesiones culposas. Es decir, se refiere a aquellos delitos o tipos delictivos o agrupamientos de tipos delictivos de mediana o baja conflictividad, ¿no es cierto?, o trascendencia para el sistema penal, porque en definitiva de lo que se trata es de, bueno, el sistema trata de ser más eficiente, trata de decir, bueno, estos casos que son de mediana o baja criminalidad pueden resolverlo entre las partes para que el propio sistema se enfoque en cuestiones más complejas y persiga, ¿no es cierto?, de una manera más eficaz en el entendimiento de lo que decíamos, que el Estado tiene recursos limitados. Y esos recursos limitados deben ser distribuidos de manera razonable y eficaz. También son delitos que son de sencilla tramitación, que no son graves, y que, por supuesto, que exigen, en el caso de que sea graves, como por ejemplo la cuestión de las lesiones, exige que no haya sido cometido de manera dolosa, ¿no es cierto? Tampoco se optó por dar un tope punitivo en abstracto, sino que se insistió en ofrecer de modo enunciativo algunos caracteres o notas salientes de los conflictos que pueden ingresar a este formato alternativo. Acá hay unas cuestiones que también van a ser muy importantes, que son los desafíos del Ministerio Público Fiscal, de lo que veníamos hablando. Y acá es muy importante y fundamental trabajar con una comparación, ¿no es cierto?, de un sistema mixto, un sistema escritural, donde se imprime el mismo trámite a todos los casos, ¿no es cierto? En general existen modelos, salvo algún creativo, en general en los tribunales, en las fiscalías y también en las defensorías existen modelos con los que se trabaja, se imprime el mismo trámite a cada caso y bueno, con el principio de legalidad va para adelante el proceso y se trata de llegar a juicio, salvo que en el medio exista alguna nulidad que impida la prosecución o exista o culmine por un sobreseimiento o prescriba la causa. No se considera el plazo, ¿no es cierto?, porque se trata en general de plazos ordenatorios en el sistema mixto, y por el contrario, en un sistema adversarial que le da herramientas al Ministerio Público Fiscal para sacarse de encima de alguna manera ciertos conflictos que son medianos y bajos, de baja criminalidad, y en los cuales la propia víctima está de acuerdo, ¿no es cierto?, llega a un acuerdo con el victimario, y esto mismo permite categorizar, es una herramienta más con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal para categorizar los tipos de conflictos. Fíjense que estamos hablando de mediana y baja criminalidad. Eso no existe en el sistema mixto. A todos se le debe dar el mismo trámite. Y por otro lado, el entender que, en cuanto al plazo, una respuesta de calidad hacia la víctima, hacia los habitantes y también hacia el imputado, entendiendo el derecho al plazo razonable como un principio fundamental, esta herramienta de la conciliación permite dar una respuesta de calidad, es decir, cada una de las partes
se va con una respuesta judicial efectiva, ¿no es cierto? En este sentido, el desafío del actor público es trabajar con la objetividad, con el principio de objetividad y con responsabilidad institucional, ¿no es cierto? Gestionando el conflicto, como lo explicaba de manera magistral el doctor Luis González en clases anteriores, y teniendo la herramienta específica que es el artículo 22, ¿no es cierto?, del propio código, donde hablan de los principios, ¿no es cierto?, de un decálogo de todos los principios que deben aplicar a los sujetos que intervienen en el proceso, y que dice específicamente que el representante del Ministerio Público procurará resolver el conflicto. Entonces, y mediante la mejor solución establecida en la ley. Por tal motivo resulta una importante herramienta la conciliación y la reparación para descongestionar el sistema y encauzar, ¿no es cierto?, los recursos hacia cuestiones que sean mucho más importantes. En cuanto a la audiencia o a la conciliación específica, hay algunas cuestiones que quiero mencionar. Tanto para la Fiscalía como para la defensa. Para empezar, la defensa, ya plantados en una situación de conversaciones, de negociación, la defensa tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, y debe velar porque el acusador, para que esto no se tuerza, ¿no es cierto?, porque también esto no está exento de torceduras del sistema, ¿no es cierto?, y es una de las críticas que se suele hacer a estos mecanismos, la utilización por parte del Ministerio Público Fiscal, sobre todo en aquellos sistemas en que se le da demasiado poder o demasiadas facultades de iniciar o de cortar o de terminar la causa, hacer cesar el procedimiento. Una de las críticas que se hace es que, bueno, que puede aplicar una coerción, ¿no es cierto?, para lograr acuerdos conciliatorios o para lograr acuerdos y la aplicación de criterios de oportunidad en casos en que la defensa se ve y que afecten, ¿no es cierto?, a la voluntad a través de la coerción o la coacción del imputado, ¿no es cierto? Es decir, básicamente obligarlo a llegar a ciertos acuerdos que pueden perjudicarlo. En este sentido, la defensa va a estar muy atenta, va a tener que estar muy atenta a que el acusador no intente acordar conciliaciones en aquellos casos en los que no se encuentre mínimamente acreditado el suceso material o la participación de su defendido, ¿no es cierto? O que tampoco el Ministerio Público Fiscal haya agotado la investigación e intente de alguna manera coaccionar a la defensa a aceptar este mecanismo por la amenaza de llevar el caso a juicio, ¿no es cierto? Y por último, también es muy importante que los puntos del acuerdo puedan ser cumplidos por el imputado, porque si hacemos un acuerdo muy lindo, pero que es de imposible cumplimiento, va a resultar que el acuerdo no se va a cumplir y en definitiva esto va a ser infructuoso, ¿no es cierto? De más está decir que para aplicar una conciliación es necesario que haya existido un delito y que quien es imputado por tal hecho desee repararlo. Es una actividad voluntaria de ambas partes, ¿no es cierto? Y el rol del juez en este sentido, una vez concretado el acuerdo, debe homologarlo o rechazarlo en audiencia. Como decía, si se acredita el cumplimiento a solicitud de parte, el juez va a declarar la extinción de la acción penal y el archivo del caso, por lo cual no se va a poder continuar
y no se va a volver a perseguir a esta persona por el mismo hecho. Tiene que ejercer el juez, y va a ser muy importante el rol en la audiencia, el rol de control sobre el acuerdo, en cuanto a que no implique hechos que no tienen relevancia penal, o en que en el momento de la audiencia no se discuta sobre cuestiones de fondo, ¿no es cierto? No es un juicio, la audiencia de conciliación no es un juicio, y no debe transformarse en un juicio. Es una audiencia de acuerdo, de puntos de acuerdo. También, y resulta muy importante, que el juez analice la racionalidad del acuerdo, ¿no es cierto? En definitiva, no deja de tratarse de una resolución judicial, deben ser puntos que no debe permitir condiciones que decía de imposible cumplimiento o por plazos que puedan superar, por ejemplo, la pena en expectativa. Mientras el acuerdo no sea de cumplimiento instantáneo y dependa de otros actos o hechos, el fiscal tiene que mantener en reserva, ¿no es cierto?, el legajo, que en realidad lo hace la oficina judicial, hasta tanto se cumpla o se declare el incumplimiento, ¿no es cierto? Una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta es que el acuerdo conciliatorio no suspende, ni modifica, ni interrumpe el plazo de prescripción. Esto tiene especial relevancia en nuestro código porque establece la posibilidad de conciliar en casos de delitos con penas que son relativamente bajas, ¿cierto? Con lo cual, sobre todo el Ministerio Público Fiscal o la querella, tienen que tener presente el plazo de prescripción antes de realizar el acuerdo para evitar que el imputado se aproveche de este término al realizar el acuerdo. Es decir, un punto fundamental sobre el cual tenemos que tener especial cuidado es el plazo de cumplimiento, que no supere la prescripción, porque en definitiva, si no, el acuerdo podría no cumplirse y extinguirse la acción por el instituto de la prescripción. Concluyo simplemente diciendo que el rol protagónico en el proceso penal del actor penal público, el Ministerio Público Fiscal, adquiere relevancia en materia, así como en otras cuestiones, también en materia de conciliación, porque a diferencia de otros códigos procesales penales provinciales, el código de la provincia o el código, por ejemplo, federal, que no lo menciona, las conciliaciones y reparaciones se hacen sí o sí ante el fiscal, o sea, la solicitud de una conciliación, de acuerdos conciliatorios, se hacen ante el Ministerio Público Fiscal. Y así lo determina la norma, porque dice, el fiscal podrá autorizar, por en cuanto el Código Procesal Penal Federal dice, las partes libremente podrán acordar. Parecería que le da mucho más fuerza, ¿no es cierto?, a la facultad del fiscal de autorizar este tipo de acuerdos, poniendo en cabeza suya en definitiva, la posibilidad de la concreción de un acuerdo entre víctima e imputado. Eso es todo, y quiero abrir ahora a las preguntas. Doctor, si querés conversar sobre alguna cuestión. Sí, bueno, en primer lugar, mis felicitaciones, me pareció sumamente clara, sumamente ilustrativa la exposición, y me parece que abre un aspecto muy interesante para debatir. Hay ya una primera pregunta que
te la cedo para comenzar la discusión, si te parece, es Sí, sobre por si supuesto. la enumeración de los casos que pueden ser objetos de estas soluciones alternativas es meramente enunciativa o es taxativa. Esto es, si pueden ingresar otra clase o otra categoría de delitos dentro de las posibles soluciones alternativas de conflicto. A ver, a mí me parece que nuestro código es taxativo, ¿no es cierto? Yo No, coincido. no deja abierta la posibilidad, y dice en los casos de, a ver, es si se quiere, semiabierto, pero establece cuáles son las condiciones. O sea, si no se trata de un delito de instancia privada o con contenido patrimonial cometido sin violencia o de amenaza simple o de lesiones dolosas leves o de lesiones culposas, o sea, en nuestro ordenamiento procesal y estrictamente procesal no lo autoriza, tampoco lo prohíbe, tampoco lo prohíbe. Eso es Sí, cierto. a mí me parece, yo coincido con vos en que la enunciación es taxativa, y sobre todo sobre la base de esta interpretación, me parece a mí, y es que la regla es el principio de legalidad. Es decir, la legalidad es la regla. La excepción son los criterios de oportunidad, que deben estar perfectamente reglados. Y las alternativas a la solución de conflicto también, que importan en alguna medida disponer de la acción, tendrían que ser la excepción, ¿no? Porque el sistema que adopta nuestra ley es ese. Sigue siendo la regla el principio de legalidad. O sea, en principio, salvo los casos de ejercicio de posibilidad de alternativas de solución de conflictos, la regla es que el Ministerio Público debe ejercer la acción penal, está obligado a ejercer la acción penal. Por lo Sí, tanto, sí, deben eso, ser entendidas de manera taxativa, ¿no? claro, y incluso en la norma, el artículo 25 lo dice, y lo Claro. expresa, por si alguna duda quedase, el artículo 25 dice, conocido un hecho, llegado a la competencia del Ministerio Público Fiscal, debe iniciar la Debe investigación, iniciar. ¿no es Exactamente. cierto? Entonces, Es así. está planteado como una excepción, está Está planteado como planteado una como una excepción. excepción y debe ser interpretado de manera taxativa. Sí. Dentro de la taxatividad hay cierta amplitud, ¿no es cierto? Porque, a ver, habla de delitos de instancia privada, entonces Claro, puede ser cualquiera de ellos, pero en claro. definitiva, si salen de ese marco que da, me parece que va a ser rechazado. Y estaría bien, ¿no es cierto? Porque se trata de excepciones. Exactamente. Y lo otro que también, y esto ya es un aporte simplemente un comentario, mejor dicho, que agrega un dato más a tu exposición, que a mí, te reitero, me ha parecido sumamente interesante, y es el hecho que vos señalabas que el criterio en virtud del cual el legislador procesal, o sea, la legislatura provincial en el Código Procesal Penal de la provincia, agrupó los delitos que son susceptibles de estas medidas alternativas, que no son, como vos señalaste muy acertadamente, no los hizo sobre la base de una categoría uniforme en cuanto a si eligió clases de delitos por tipos penales o por monto de pena, pero pareciera que, y como vos lo señalaste acertadísimamente, el elemento común que tiene que ver con todos ellos es que se trata de criminalidad, digamos, de calidad leve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, nuestro código, lamentablemente, nuestro código penal no hizo una clasificación que en la tradición legislativa del Código Penal, si uno toma el Código de Tejedor, por ejemplo, fue el primer proyecto de Código Penal, sí existía, ¿no? Entre crímenes, delitos y contravenciones. O uno podría decir entre delitos de gravedad alta, delitos de gravedad media y delitos de gravedad baja. Que sería bueno que el Código Penal y los códigos procesales sí establecieran esa distinción. En algún momento Zaffaroni hizo alguna
propuesta en ese sentido, diciendo que el código podría interpretarse de esa manera sobre la base de los montos de la pena. Y podría uno decir, por ejemplo, que los delitos que no exceden de 3 años son delitos de criminalidad leve, y esos son los que permiten la condena condicional, permiten también la probation, aún en el sentido más estricto del término. Es decir, aún en la interpretación más estricta, la del plenario Cosuta, quiero decir que consideraba que el límite de 3 años era solamente pensado para el límite máximo de la pena. Uno podría pensar en delitos que no excedan de 10 años como criminalidad media, y los que tienen una pena superior a 10 años ya serían los de criminalidad alta. Porque eso ayudaría inclusive, ¿no es cierto?, a ver alternativas de solución. Pero por cierto que no lo ha hecho, y el legislador procesal ha establecido criterios que dentro de cierta taxatividad, como vos decís, permiten una interpretación amplia. Por ejemplo, delitos de contenido patrimonial, que no necesariamente son delitos patrimoniales, ¿no? Pero en donde hay en juego, digamos, alguna cuestión que pueda resolverse de manera patrimonial. Y esto permite que esa criminalidad, que en los hechos la justicia penal, en el sistema actual, el mixto, digamos, que rige en la mayor parte de la provincia, en realidad no le da importancia, a menos que la parte interesada inste el procedimiento y se constituya como querellante, son delitos que van al olvido por una inercia propia del sistema. Ahora tienen una canalización, una objetivación y un tratamiento mucho más racional. Es decir, porque el criterio de oportunidad en definitiva funcionaba de facto, nada más que no estaba arreglado. Ahora lo que hace el legislador es reconocer esa realidad. El sistema penal no puede absorber todo el flujo de casos que surgen a partir del principio de legalidad, y estos filtros de alguna medida hacia soluciones composicionales me parece una muy buena alternativa para descomprimir el conflicto. Sí, habría que ver si nuestros fiscales, digamos, están suficientemente entrenados para el rol que van a tener en este nuevo sistema, ¿no? Que es ser gestores de solución de conflictos. Claro, bueno, es un rol que es un Es un desafío, gran ¿no es desafío, cierto? claro. Es un gran desafío, en rol, sobre todo por cómo le da en cabeza directamente del Ministerio Público Fiscal. El código dice, bueno, tiene que autorizar el fiscal. Si el fiscal no autorice, ni comiencen a conversar, porque no lo van a poder hacer. Por supuesto que al mismo tiempo le dice al fiscal la norma va a ser, autorizará siempre y cuando no existan, ¿no es cierto?, alguno de los impedimentos o alguna razón de política criminal que en principio va a tener que explicar, ¿no es cierto?, si es factible, si está dentro de los tipos o de los elementos de los hechos que pueden ser llevados a una conciliación. El fiscal va a tener que dar también la explicación de por qué no es cierto?, porque esto es revisable. Bueno, ¿por qué no autorizo? Bueno, ¿cuál es la razón de política criminal que lleva a pensar que no debe continuar la causa? O que debe continuar la causa, perdón, que debe proseguir el procedimiento. Acá hay una pregunta que dice, entonces, si la víctima no quiere continuar con la acción, se cierra el proceso, ¿puede retirar su denuncia? No específicamente, pero sí le da algunas herramientas. Es decir, si la víctima tiene contacto con el agresor, estamos hablando de los casos específicos que la norma detalla y teniendo como base que es de excepción, ¿no es cierto? Pero no es que puede retirar la denuncia, no, hay un mecanismo. En primer lugar, porque una vez que la víctima hizo la denuncia, al ser delito, si es un delito de acción pública, y las denuncias son destinadas, ¿no es cierto?, a poner en conocimiento delitos de acción pública, ya pasa a manos del Estado, y el Estado en cabeza del Ministerio Público Fiscal. Es decir, que quien va a decidir si debe continuar el proceso o no es el Ministerio Público Fiscal, ya no la víctima. Pero sí, de hecho, que puede haber, nada impide, y como desafío, nada impide que la víctima que no se vea afectada y que está dentro de una de estas cuestiones
hablando de los criterios de disponibilidad de la acción, ¿no es cierto?, puede acercarse al Ministerio Público Fiscal y decir, miren, no tengo interés en esta causa. Y si hay un desinterés de la víctima, por ejemplo, en el caso de lesiones leves, es el fiscal el que toma la determinación de, bueno, disponer de la acción. Pero es el fiscal siempre. No es que la víctima puede ir a hacer una denuncia y al otro día, porque eso se da en otro sistema de presentación de cargos, pero no en el nuestro. No sé si hay otra pregunta del chat. ¿El fiscal otorga el sobreseimiento o sería el fiscal pide y es el juez el que otorga? Siempre es el juez, siempre es el juez el que pide, o sea, hace en audiencia, ¿no es cierto? A través de una audiencia, salvo que el juez entienda que no es necesario realizar ninguna, por una cuestión de insignificancia, así lo explica la norma, ¿no es cierto? Si no lo considera necesario, lo puede hacer por escrito, pero en definitiva la regla es la audiencia, y el juez, por supuesto, es el que dicta el sobreseimiento. Yo te quiero hacer una pregunta, Gerardo, que a lo mejor puede servir para enriquecer la discusión sobre el tema que estamos debatiendo. ¿No te parece que la reparación, digamos, como alternativas de solución de conflicto, que lo prevé el Código Penal sustantivo, encuentra dificultades en el Código de Corrientes que no tiene prevista la acción civil en el proceso penal? Buena pregunta. Sí, es una cuestión, y por eso hacía mención a que, para llevarlo también a la analogía, ¿no es cierto?, puede generar, ¿no es cierto?, distorsiones. Puede generar distorsiones porque, en definitiva, cuando uno busca cerrar el conflicto y el mecanismo compositivo, lo que busca es, el mecanismo composicional, perdón, lo que busca es cerrar definitivamente el conflicto entre las partes. Entonces, opino que si no cierra definitivamente, si le deja la posibilidad a una de las partes, salvo que así lo estipule, ¿no es cierto? Yo creo que esto, y en otras discusiones hemos llegado a una excepción particular, pero en definitiva la norma no da la posibilidad de terminar de cerrar el proceso, terminar de cerrar el ciclo. Entonces, si le deja la posibilidad a la víctima de que después de una suspensión de juicio pueda ir por la vía civil, de que después o que no trate el proceso civil, o sea, el juez no pueda analizar cuestiones que son propias del derecho privado en la audiencia, entonces entiendo que es un poco cercionar esa posibilidad de que se cierre definitivamente para las partes. Y que diga, bueno, que den vuelta a la hoja, terminó acá, terminó para todos los puntos de vista. Me parece que desde ese punto de vista trae complicaciones en cuanto a lo práctico, porque ¿quién va a querer hacer una...? Bueno, está bien, a ver, en delitos como este, ¿quién va a querer hacer como estos, ¿no es cierto?, que se trabajan? Una reparación integral o una mediación, si no está claro, por ejemplo, que la otra parte me va a poder demandar. Entonces, yo cierro, está bien, cierro la cuestión penal, que en definitiva es importante, pero no dejan de ser delitos de baja expectativa en la pena, ¿no es cierto? Pero a la vez me expongo a una futura demanda, porque no quedó cerrado el asunto. Y ahí está una cuestión, claro. Y ahí entramos en una cuestión de una discusión y no, claro, ¿quién va a querer un arreglo cuando todavía, digamos, no terminó de cerrar todos los puntos que pueden ser conflictivos, ¿no? Claro, entonces, yo creo que en el fondo, en algún momento, yo creo que la propia dinámica del proceso va a obligar a una reforma para introducir la acción civil en el proceso penal. Porque si no, todas estas medidas de solución alternativa son difícilmente entendibles, ¿no?
Claro, claro, de alguna manera van a tener que ser trabajadas. Se da la cuestión, por ejemplo, de que si se trata de un contenido patrimonial, o sea, un hecho que, con contenido patrimonial y que no se ejerció sobre violencia. Bueno, pero Claro. el acuerdo, ¿cierra la cuestión civil o no cierra? Por ejemplo, si en el acuerdo se estipuló cuestiones patrimoniales y que concluye todo reclamo civil por la cuestión. ¿Es factible, es susceptible de que el juez que debe homologar esto, y que no tiene facultades de llevar adelante un proceso civil dentro del proceso penal, pueda analizar estas cuestiones? Bueno, va a ser debatido, en definitiva va a generar ruido, no es algo que se va a dar espontáneamente. Si la norma hubiera dicho esto, sí, y hubiera tratado de esto, la cuestión civil también puede ser tratada en el proceso penal, no quedarían dudas de que cierran las cuestiones para todas las partes. Entonces, me parece que es un déficit, pero más allá, creo que la bonanza sigue siendo buena, ¿no es cierto? O sea, al final del día nosotros tenemos este nuevo código y es positivo, en definitiva, porque da algunas cuestiones positivas y facultades a Sí, las sí, partes sí, de sin conciliar. duda. Pero cuando entramos en este pequeño detalle, que a veces la cuestión civil es mucho mayor que la cuestión penal, porque los delitos son de baja criminalidad. Pero estamos hablando de montos siderales. Entonces, llegar a un acuerdo en sede penal, pero que no cierre la cuestión civil, va a complicar va a complicar acuerdos. ¿Sí? Desde la práctica, ¿no es cierto? Y esto se trata de práctica. Acá preguntan sobre si el archivo implica que queda como antecedente penal. No, definitivamente no. Claro. No, 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 no. porque no es un caso de condena, obviamente. No es un caso, Claro, no, al no, contrario, no. de que la causa termina digamos, aquí el código lo llama archivo, pero tiene los efectos materiales de un sobrecimiento. O sea, Tal lo cual. importante es que tiene el efecto del ne bis in idem, a diferencia del archivo del sistema mixto. En el archivo del sistema mixto, el archivo de la causa no genera el efecto de clausura del ne bis in idem. ¿Por qué? Porque una causa archivada puede ser reabierta si existen nuevos elementos o cosas así en el sistema mixto. En este sistema, el archivo generado a partir de la aplicación de un criterio de oportunidad tiene el efecto del sobrecimiento del ne bis in idem. Lo que pasa es que no es un sobrecimiento en sentido estricto porque la causa no fue abierta, sino que ahí ya se dispuso de la acción antes de darle inicio. Claro. Por eso que se le denomina archivo, pero tiene el efecto material de la cosa juzgada, ¿no? Exactamente. Hay una extinción de la acción penal. Hay una extinción de la acción penal, exactamente. No se lo vuelve a perseguir. Exacto. La diferencia entre reparación integral y conciliación, esto, esto fue materia de una gran discusión por parte, por ejemplo, de autores como Daniel Pastor y otros, que criticaban, ¿no es cierto?, porque la ley penal no daba una explicación al respecto. La diferenciación, lo que dicen los autores en definitiva, es que la reparación integral, o sea, se trata de qué es lo que vamos a ofrecer. La reparación integral es la reparación completa del daño que se produjo, o sea, al volver al estado anterior, ¿no es cierto?, de una situación producida por un hecho a priori delictivo. Por el otro lado, la conciliación se basa mucho más en una cuestión de intereses recíprocos que se ceden, ¿no es cierto? En definitiva, yo entiendo que y hay una posición, ¿no es cierto?, en doctrina que dice que en realidad no es tal, porque ¿cuál es la discusión? La discusión, es muy buena la pregunta, hay una discusión que dice que si la reparación integral fuera devolver al estado anterior de las cosas, entonces el propio imputado podría liberarse devolviendo la cosa o volviendo al estado anterior a través de, por ejemplo, si tiene contenido patrimonial, bueno, devolviendo esta cuestión, ¿no es cierto? Pero en definitiva, entiendo que esta no es la más acertada de las acepciones de reparación integral.
Reparación integral sí habla de una reparación completa, donde no hay una negociación, pero que en definitiva no puede darse sin la víctima, y mucho menos sin la anuencia del Ministerio Público Fiscal. Entonces, la acepción de reparación integral hace a la devolución al estado anterior exacto, sin negociar, ¿no es cierto?, de las cosas antes del hecho. Pero de nuevo, no es que entiendo que no es que el imputado puede venir y devolver la cosa y decir, no, yo me liberé porque devolví la cosa exactamente de la misma manera. No, no deja de tener la voluntad de la víctima y por supuesto de la anuencia del Ministerio Público Fiscal para la prosecución, ¿no es cierto?, esta medida alternativa del proceso de salida. Ahí hay una pregunta, Gerardo, la salvedad, creo, dicen en el archivo, por ser ignorados en un momento de la investigación, allí permiten abrir. La salvedad, creo, el archivo por ser ignorados. Autores ignorados. Si en ese caso sí se podría reabrir el proceso, eso es lo que dice. Claro, pero a ver, cuando hay un archivo porque no existan autores conocidos, en realidad no estamos hablando de una medida alternativa sino que vamos a otra cuestión que es de disponibilidad sí de la acción, pero porque no pudo, el fiscal no tiene elementos para decir, bueno, tal o cual persona cometió el hecho. En definitiva, si estamos dentro del plazo, ¿no es cierto?, de prescripción de la acción, se puede tranquilamente, porque ninguna persona ya fue sometida a proceso. Entonces no se afectaría, si se archiva el caso, no se afectaría el ne bis in idem en esta circunstancia. Exactamente, porque no hay un sujeto imputado. Claro. La acción no está dirigida contra un sujeto determinado, sí. ¿Sí, alguna pregunta más? Por ahí, felicitaciones de parte de Verónica Portillo, dice que clarísima la clase. Bueno, muchas gracias, Verónica. También Daniel, de Lima. A pesar de los ruidos al comienzo. De los vecinos ruidosos y de la dificultad en la compartir pantalla, me parece. Ahí levantó la mano Fito y Mercedes Obregón. A ver, Fito. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Rodolfo, lo que pasa es que cambié de computadora, me cambiaron el nombre. Ah, bueno. En esta computadora me cambiaron el nombre, el otro día tuve problemas, no pude ingresar, por eso no pude ingresar a la última clase que me la perdí, le digo, pero ya la voy a ver por YouTube. Bueno. Pero me hubiera gustado, usted ya sabe que yo siempre pregunto. Acá concretamente, disculpe, estuve justo también, estamos trabajando al mismo tiempo, por eso hay cositas que no pude escuchar. Con respecto a la suspensión del juicio a prueba, cuando nombró, veo que en este tipo de nueva tendencia está tratándose más bien, tratando mucho el tema de una reparación del daño. ¿Existe la posibilidad dentro de estas nuevas medidas de que, como actualmente se produce, pueda haber tareas comunitarias, que es lo que realmente, que muchos a veces no tienen la forma de resarcir los daños y es una solución actual? Esto que actualmente existe, ¿está previsto en el nuevo código? Claro. El código procesal en realidad refuerza lo que ya jurisprudencialmente se decía, y lo que dice, ¿no es cierto?, el código penal, que el ofrecimiento de la reparación integral del daño es en la medida de lo posible, en la medida de las posibilidades de quien ofrece. Esta medida en lo posible es en base a las propias características del imputado, ¿no es cierto? No es lo mismo un imputado multimillonario que una persona de bajos recursos. Entonces el ofrecimiento
claramente va a ser diferente y debe ser exigido, ¿no es cierto?, de manera diferente. En definitiva, sí, puede obviarse, de alguna manera puede obviarse ese ofrecimiento si no están dadas las condiciones del imputado, si no tiene nada para ofrecer, no puede, bueno, puede ofrecer otra cosa. No necesariamente tiene que ser un ofrecimiento pecuniario. O sea, podría ofrecer también lo que actualmente solemos ofrecer, que digamos que son tareas comunitarias, servicios comunitarios. ¿Podría ofrecer Sí, también? sin dudas, y en realidad también las tareas comunitarias pueden ser impuestas independientemente de lo que es la reparación. El juez y el fiscal pueden exigir, en definitiva, que cumpla como regla de conducta tareas comunitarias, ¿no es cierto?, para devolverle a la sociedad, bueno, este beneficio que está obteniendo el imputado porque se le está suspendiendo el juicio, el proceso, ¿no es cierto?, en su contra. En definitiva, el ofrecimiento es amplio y depende de la persona que esté ofreciendo. Recientemente hay un caso, que te digo que por eso dije la suspensión de juicio a prueba, si bien tiene algunos detalles, como por ejemplo el momento hasta el cual uno puede solicitar la suspensión de juicio a prueba, que bueno, dependía, por ejemplo acá en la circunscripción número 1, dependía en qué tribunal oral penal te llegue, bueno, uno podía hacer hasta antes del debate y después hasta los momentos iniciales del debate podía pedir la suspensión de juicio a prueba. Entonces, ese criterio cambió, pero en definitiva los criterios que ya se vienen manejando en materia de suspensión de juicio a prueba son los mismos. También especifica esto otro que llamaba la atención, del hecho de que, independientemente de esto, el propio código dice, bueno, la víctima puede cobrar esa reparación en ese ofrecimiento y ir por la vía civil, o sea, le queda abierta la vía civil, que no va a ser dentro del proceso penal, por lo que estamos hablando, no está incluido, pero puede ir por su parte, con lo cual la reparación puede ser exigida en otra reparación civil, de materia civil, puede ser exigida en otro proceso. Con respecto, a ver, otra pregunta respecto a lo mismo. En el caso de acá en el nuevo código, ¿es vinculante la decisión del fiscal con respecto a, supongamos que uno solicite, porque antes, por ejemplo, el fiscal se podía oponer a una medida y el juez resolvía la situación? Al juicio, a la suspensión del juicio a prueba, ¿se me puede oponer el fiscal? Pero ¿quién tiene la potestad de decirme, bueno, la última palabra? ¿Quién va a tener la última palabra para decirme si se puede conceder o no? Porque hay casos que, por ejemplo, es vinculante, totalmente vinculante la decisión del fiscal para poder decir, que el fiscal dice que se opone, directamente sabemos que es negativo. En esta situación ahora, en este nuevo código, digamos, con este nuevo sistema, ¿es vinculante la decisión del fiscal? Sí, y no solamente es vinculante, es tan vinculante que la presentación se hace ante el mismo fiscal. Y en tal caso, el mismo fiscal, el fiscal de la causa, ¿no es cierto?, el fiscal que está entendiendo en esta causa, que está investigando, puede rechazar esta solicitud si considera que no se cumplen las condiciones. Esto está pero expresamente establecido en el artículo 38. O sea, si considera que no están las condiciones legales, o incluso le da la posibilidad de invocar motivos fundados de política de persecución criminal o razones de interés público, o sea que es bastante amplio, que justifiquen la conveniencia de que el caso sea debatido en juicio. O sea, puede rechazar, es el fiscal el primer filtro, por eso decía hoy que las partes ni comiencen a conversar si no es con la anuencia del fiscal en Corrientes, porque lo repiten reiteradas, tanto en las normas más generales como específicamente, por ejemplo, en esto de la suspensión de juicio a prueba. También pasa en la conciliación, ¿no es cierto? Si las partes hacen un acuerdo, pero el fiscal no está de acuerdo, tiene motivos fundados, no se lleva adelante, porque es el Ministerio Público Fiscal el encargado, ¿no es cierto?, es el titular de la acción penal, y se le pone en cabeza de él la decisión. Ahora bien, con respecto a qué pasa si el fiscal rechaza, en este caso, la defensa tiene un plazo muy cortito de 3 días, donde puede requerir
la intervención del fiscal general el que va a poder resolver el planteo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo planteado por las partes. Si el fiscal hace lugar a la pretensión del fiscal inferior, entonces se va a continuar con la tramitación del proceso. Ahora, si el fiscal general entiende que en realidad es posible, es factible realizar una suspensión de juicio a prueba, ahí va a llamar a una audiencia para que el juez resuelva la razonabilidad del ofrecimiento de la reparación. O sea, en definitiva, el recurso lo tiene contra el fiscal y lo va a resolver el fiscal general, el fiscal superior, ¿no es cierto?, quien en definitiva va a llevar a una audiencia donde se van a tratar de estas cuestiones. No sé si me explico o lo... Sí, o lo reitero. una pequeña, digamos, aclaración me parece, pero más de tipo conceptual, digamos, ¿no? Lo que es una impugnación ante el fiscal general, pero no constituye un recurso en sentido estricto, Claro. porque recursos solamente son las No. impugnaciones contra las decisiones judiciales. Claro. Pero es un sistema de contralor de las decisiones que, como en realidad, como lo explicó muy claramente Gerardo, la suspensión de juicio a prueba es una de las herramientas que tiene el fiscal. No está concebido como si pareciera, por eso yo creo, es una observación que yo en su momento le hice al código, que pareciera haber una discordancia entre cómo se concibe la suspensión de juicio a prueba en el Código Penal y tal como lo concibe el Código Procesal. Para el Código Procesal es una herramienta del fiscal, por lo tanto es absolutamente determinante la opinión del fiscal. En cambio el Código pareciera concebirlo como un derecho del acusado, ¿no? Entonces aquí está concebido no como un derecho del acusado, sino como una herramienta del fiscal. Y como herramienta del fiscal, por lo tanto, debe ser controlada por su superior jerárquico. El sistema de contralor es vertical, ¿eh? Entonces uno puede ocurrir ante el superior jerárquico, impugnar la decisión del fiscal, pero no es un recurso en sentido estricto, ¿no? Sino que sí es un sistema de impugnaciones contra Una las decisiones de la revisión, fiscalía. es una Es revisión una por revisión, parte es del un fiscal sistema de general. revisión. De Pero revisión vertical. Claro, a tu pregunta, Fito, el que tiene la última palabra es el fiscal general, Es el como fiscal la general, entidad oportunada exactamente. lo establece el código. Mercedes creo que había pedido la palabra también. Gracias, Rodolfo, por tu pregunta. Mercedes. Lo mío en realidad fueron aplausos para Gerardo. La verdad que su clase muy buena, entretenida, interesante, excelente. Gracias, Mercedes, gracias. Bueno, en realidad parece que no hay más preguntas porque la clase ha sido sumamente clara y sumamente ilustrativa. Has respondido a todas las preguntas. Atajaste más penales que el Dibu. Así que... Es que es un tema, y la verdad es que cuando se plantea es un tema para discutir, es un tema nuevo, novedoso. Y es un tema nuevo y no es fácil de dar respuesta y has dado respuesta a todas las preguntas que se te han hecho y con mucha solvencia, así que ya te pusimos a prueba, ¿eh? Así que está para la final. Gracias. Doctor, Tenerte a vos también es una garantía de calidad. Doctor, le diría que me adelantó porque le quería hacer otra pregunta y me contestó las dos antes que haga la segunda pregunta. Bueno, mejor todavía. Ahí le muestro que va a ser futura abogada, mire mi nieta. Está escuchando la clase de la manera que... Pobrecita, la está torturando con la clase procesal. Le gustó, mira, hasta que se ve la cara de ella. Aquí están hablando nomás. Bueno, gracias a todos entonces, felicitaciones nuevamente Gerardo, gracias a todos por la presencia y nos estamos viendo el próximo miércoles.